Hola, mi nombre es Beatriz y en el presente video te hablaré acerca de la teoría de conjuntos, como parte de un tema de mi materia de principios de estadística. Pero para empezar, te haré mención acerca de ¿qué es la estadística? La estadística es una ciencia y una rama de las matemáticas a través de la cual se recolecta, analiza, describe y estudia una serie de datos a fin de establecer comparaciones o variabilidades que permitan comprender un fenómeno en particular. Bueno, la teoría de conjuntos es una teoría matemática que estudia básicamente a un cierto tipo de objetos llamados conjuntos y algunas veces a otros objetos denominados no conjuntos, así como a los problemas relacionados con estos. Ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado qué es un conjunto? Bueno, un conjunto es la agrupación, clase o colección de objetos o en su defecto de elementos que pertenecen y responden a la misma categoría o grupo de cosas. Por ejemplo, los meses del año, los nombres de las estaciones del año, los nombres de los días de la semana, los nombres de los planetas del sistema solar, entre muchos más. Bien, ahora te hablaré sobre su notación. Un conjunto se denota con una letra mayúscula A, B, C y el elemento por una letra minúscula A, B. A los elementos se les encierra entre llaves y se separan por comas. Por ejemplo, el conjunto de las vocales se representa de la siguiente manera. V es igual, se abre llaves y se escribe A, E, I, O, U y se cierra llaves. Otro ejemplo es el conjunto de los enteros positivos menores que 5 y se representa de la siguiente manera. P es igual, se abre llaves y se escribe 1, 2, 3, 4 y se cierra llaves. Ahora te hablaré sobre los métodos que se utilizan para la definición de los conjuntos. Al definir un conjunto se puede hacer de dos formas. La primera es mediante el método de extensión o numeración. Como la misma palabra lo dice, definir un conjunto por extensión es extenderse, nombrando uno por uno los elementos de ese conjunto. Por ejemplo, en el conjunto de lanzamiento de un par de dados comunes, mediante este método quedaría de la siguiente manera. D es igual, se abre llaves, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se cierra llaves. El otro es el método por comprensión. Si se elige definir un conjunto por comprensión, significa agrupar a todos sus elementos bajo una característica que los distinga y los diferencie solo a ellos. Por ejemplo, el conjunto de las vocales en el alfabeto. Mediante este método quedaría de la siguiente manera. V es igual al conjunto de los X tal que cada X es una vocal. Ahora veamos un ejemplo donde aplicaremos el método por extensión y el método por comprensión. Si hablamos de los colores de la bandera, mediante el método por extensión quedaría de la siguiente manera. B es igual, se abre llaves, verde, blanco, rojo y se cierra llaves. Mediante el método por comprensión quedaría de la siguiente manera. B es igual al conjunto de los X
tal que cada X es un color de la bandera. Ahora te voy a hablar sobre los tipos de conjuntos. Existen varios tipos de conjuntos que se destacan por sus características especiales. Conocerlos ayudará a comprender mejor la estructura y el mundo de los conjuntos. Según la cantidad de elementos que tenga un conjunto, estos se pueden clasificar de la siguiente manera. Conjunto universal. Cuando definimos un conjunto, debemos especificar de dónde se están tomando los elementos que lo conforman. Eso significa que debe existir una base de la cual tomamos estos elementos. Esa base sobre la cual trabajamos es llamada conjunto universal. Usaremos siempre la letra U para representar el conjunto universal. Por ejemplo, si quieres definir B como el conjunto conformado por las vocales A e I, el conjunto universal podría ser el conjunto de las vocales, tal como se muestra en la imagen. Conjunto vacío. No se presenta ni contiene elementos. Para representar dicho conjunto, usamos el reconocido símbolo del vacío, como se muestra en la imagen. También, haciendo uso de la descripción por extensión, representamos el conjunto vacío por medio de los corchetes. Como el conjunto vacío no tiene elementos, no podemos ubicar ningún elemento en el interior de los corchetes. Conjuntos unitarios. El conjunto unitario se distingue por tener solo un elemento. No importa qué tipo de elemento tenga el conjunto, puede ser un número, una letra o cualquier otra cosa. Si tiene un solo elemento es llamado conjunto unitario. Conjuntos finitos. Un conjunto es finito si podemos contar la cantidad de elementos que lo conforman, por ejemplo, los meses del año, los días de la semana o los continentes. Conjuntos infinitos. Los conjuntos infinitos son aquellos a los cuales no se les puede contar o enumerar en su totalidad la cantidad de elementos que lo componen debido a que no tienen fin. Por ejemplo, los números. Conjuntos homogéneos. Esos conjuntos, los elementos o miembros que los componen, responden al mismo género o tipo. Por ejemplo, el conjunto A que contiene los elementos 1, 5, 3, 7, 6, 8. Aquí todos sus elementos son números, por lo que conforman un conjunto homogéneo. Conjuntos heterogéneos. Estos conjuntos están compuestos por elementos que corresponden a distintos tipos, géneros o clases. Por ejemplo, el conjunto A es 2J azul. Por lo tanto, esto conforma un conjunto heterogéneo. Diagrama de Venn. Cualquier figura geométrica cerrada sirve para representar gráficamente las operaciones entre conjuntos. Estos gráficos son llamados diagramas de Venn. Los diagramas de Venn en ningún momento constituyen una prueba matemática. Sin embargo, permiten tener una visión intuitiva de la relación que puede existir entre los conjuntos. Ahora te hablaré de las operaciones con conjuntos. Las operaciones con conjuntos nos permiten realizar operaciones sobre los conjuntos para obtener otro conjunto. De las operaciones con conjuntos veremos los siguientes. Unión. Es la operación que nos permite unir dos o más conjuntos para formar otro conjunto que contendrá a todos los elementos que queremos unir, pero sin que se repitan.
El símbolo que se utiliza para indicar la operación de unión es la U. Por ejemplo, dados dos conjuntos A y conjunto B, la unión de esos conjuntos será A unión B es igual, se abre llaves y se anotan todos los elementos del conjunto A y del conjunto B, que utilizando el diagrama de Venn se representa tal como se muestra en la figura. Intersección. Es la operación que nos permite formar un conjunto solo con los elementos comunes involucrados en la operación. Por ejemplo, dados dos conjuntos A y conjunto B, la intersección de estos conjuntos será A intersección B es igual, se abre llaves y se anota 4,5 y se cierra llaves, que son los únicos elementos que tienen en común el conjunto A y el conjunto B, que utilizando el diagrama de Venn se representa tal como se muestra en la figura. Diferencia. Es la operación que nos permite formar un conjunto en donde de dos conjuntos el conjunto resultante es el que tendrá todos los elementos que pertenecen al primero pero no al segundo. Por ejemplo, dados dos conjuntos A y conjunto B, la diferencia de estos conjuntos será A diferencia de B es igual, se abre llaves y se anota 1,2,3, se cierra llaves, que utilizando el diagrama de Venn se representa tal como se muestra en la figura, que corresponde al área sombreada. Diferencia simétrica. Es la operación que nos permite formar un conjunto en donde de dos conjuntos el conjunto resultante es el que tendrá todos los elementos que nos sean comunes a ambos conjuntos. Por ejemplo, dados dos conjuntos A y conjunto B, la diferencia simétrica de estos conjuntos será A diferencia simétrica de B es igual, se abre llaves y se ponen 1,2,3,6,7,8,9 y se cierra llaves, que utilizando el diagrama de Venn se representa tal como se muestra en la figura. Complemento. Es la operación que nos permite formar un conjunto con todos los elementos del conjunto de referencia o universal que no están en el conjunto. Por ejemplo, dado el conjunto universal U y el conjunto A complemento estará formado por los siguientes elementos. A complemento es igual, se abre llaves y se anota 3, 4, 5, 6, 7, 8, se cierra llaves y utilizando el diagrama de Venn se representa tal como se muestra en la figura. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video y no olviden que la teoría de conjuntos es lo suficientemente rica como para construir el resto de objetos y estructuras de interés, ya sean números, funciones, figuras geométricas, entre muchas más. Todo esto gracias a las herramientas de la lógica que permite estudiar los fundamentos. Hasta pronto.